Zeynep lo confesó todo. Hola amigos. ¿Estás listo para ver juntos las escenas más llamativas de Ruzgarl Tepe? ¿Cómo terminará la tensión entre Tulay y Songul? ¿Hacia dónde va la relación entre Zeynep y Alil? ¿Qué cambiará la letra que encuentra Zeynep? ¿Cuál es el plan de Hikmet Am con las pulseras? ¿Tendrá éxito la tienda de Hikmet Am y Selma? Todas las preguntas y más están en nuestro vídeo. Si estás listo, comencemos. Songul no está feliz de ver a Tulay frente a ella. Tulay, nos entregarás la habitación a su dueño y a mí. De lo contrario, todos sabrán sobre el incendio de Windy Hill. Songul llama a Fikret para que se deshaga del granjero. Sin embargo, lamenta mucho no poder localizarlo. Su enfado es grande. Alil encontró el cuaderno. Zeynep pregunta cómo conseguiste el cuaderno. Alil dice que la cadena estaba en el suelo. Zeynep pregunta, ¿lo has leído? Alil no responde. Zeynep intenta quitarle el cuaderno. Pero la lucha no hace más que acercarlos. Kazim habla con sus hombres. Alquile un coche ahora. Tekin me traerá hasta ti. Dice que me sacarás de Yeilpnar. Zeynep dice que me cerraste los oídos. No cooperé con Kazim. Dice que incluso si traigo al hombre y lo hago hablar, no funcionará. Alil, no puedes ver que lo que crees que está bien está mal. Alil dice, déjame decirte lo que sé. Alil repite todo lo que no entendió. Zeynep, escribí mis sentimientos por ti en ese cuaderno. Si lees, todo cambia. Tekin habla con Kazim. Dice que está buscando una manera de sacarlo de la granja. Kazim llama a su hombre. Pregunta si se han realizado los trabajos del vehículo. Tekin intenta sacar a Kazm de la granja. Kazim, si me juegas una mala pasada. Tekin dice que si te delato, puedes ir y decírselo a Alil. Y me enterrará junto a ti. Zeynep le pide dulces a Zumrud Am. Zumrud pregunta quién le dio los dulces a la señora. La señora Zumrud dice que el joven alto le dio los dulces. Zeynep se pregunta si es Hakan, su guardia de seguridad o el tío Tekin. Alil, por otro lado, está muy seguro de que Zeynep miente. Él dice, ¿por qué insistes? Hakan llama a Alil. Dice que Kavit alquiló un coche en una empresa de alquiler. Alil, escaparán. Dice que deseches tu posición. La señora Hikmet busca un lugar para alquilar una tienda con Selma. Kumru dice que no apoya en absoluto esta situación. Kumru dice, señorita Hikmet, usted también parece muy entusiasmada. El teléfono de Kumru vuelve a sonar. Mientras Kumru habla por teléfono, la señora Hikmet habla con sus pulseras. Dejaré las pulseras por Selma. Dice que hará todo lo posible para mantener a Selma alejada de Eren. Zeynep vuelve a preguntar quién le dio los dulces a la señora Zumrud. Pero todavía no obtiene la respuesta que quiere. Esmeralda se levanta. Dice que tu padre envió dulces, te los iba a dar. Se da cuenta de que es el marido de Gulan. Zeynep se pregunta si el traidor es el tío Tekin. Solo hay una manera de entender esto. Dice que necesito encontrar un nuevo artículo sobre él. Se pone en marcha con Kazm Tekin. Le dije a Kazm Alil, me venderás. Pero tú me salvaste, dice. Tekin dice que estaremos con Kavit en 2 minutos. Mientras tanto, Alil también se puso en camino. Quiere encontrar a Kazim. Zemil llega a Gulan con los resultados de la prueba. Mientras tanto, Zeynep también está con él. Gulan no mira los resultados. Zeynep encuentra la manera y pide el artículo de Tekin. Le pregunta a Gulan, ¿cómo fue tu relación con el tío Tekin? Él pregunta, ¿te escribió cartas de amor? Dice que Gulan escribió un poema. Saca el papel. Mientras está a punto de leérselo a Zeynep, siente náuseas. Zeynep dice que vayas, yo bajaré. Zeynep sale de la habitación con la carta. Por otro lado, Tekin y Kazm llegan al lugar de encuentro. Mientras Kazim se va con el hombre, Alil lo atrapa. Tekin escapa de ser atrapado en el último momento. Alil fue tras los hombres. Zeynep intenta llegar a Alil. Sin embargo, Alil no está en condiciones de contestar su teléfono. Suena el teléfono de Selma. Llamadas de agentes inmobiliarios.
Dice que hay un lugar para la tienda. La señora Selma pregunta, ¿está decidida a conservar la tienda? Selma dice que sí, estoy decidida. Dice que se reunirá y lo alquilará. Alil logra detener a Kazim. Luego golpea al hombre hasta entrar en una casa. Kazim dice, soy culpable porque no pudiste cuidar de tu esposa. Alil, ¿también intentaste bombardearnos? Songul habla con Fikret. Descubre que se deshizo del hombre. Está muy aliviado ahora. Alil confía a Kazm a la policía. La policía le agradece su cooperación. Por otro lado, Alil recibe un mensaje en su teléfono. Zeynep dice que es una cuestión importante. Él le pide que vaya a la mansión de inmediato. Zeynep le pregunta a Cemil sobre Alil. Tulay hace las maletas. Mientras planea instalarse en su propia habitación, Songul se le acerca. Tiene mucha confianza en sí mismo. Songul dice, déjame ayudarte con tu equipaje. Songul saca los objetos de la maleta y los arroja a la chimenea. Songul dice que este es el lugar para tus pertenencias. Tulay dice que todos aprenderán que no fue solo mi ropa la que quemaste. Estaré en la sala de estudio de Alil Arzu. Dice informar a la señora Zeynep. Selma y la señora Hikmet están muy felices cuando vienen a reunirse con el agente de bienes raíces. Sin embargo, Kumru pide ayuda al hombre al que le debe dinero. Le da el dinero a ese hombre. De este modo, se deshace de parte de su deuda. Kumru dice que tomemos un café. Kumru paga su deuda con las pulseras de la señora Hikmet. Cree que ha preparado un entorno propicio para Selma. Alil espera a Zeynep. Mientras tanto, está enojado porque Zeynep insiste en que es inocente. Mientras tanto, entra Zeynep. Zeynep dice que quería hablar de Kazim. Alil dice que te dije que no vinieras ante mí sin confesar. Zeynep dice que lo confieso. Alil dice que llegas tarde a esta confesión. Zeynep dice que confesé, que se acabó y se fue. Alil, ahora sabes a dónde nos lleva esta confesión. Dice que viviremos una realidad a partir de ahora. Alil dice que el juego ha terminado. Demos vida a la historia con tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros nuevos análisis. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.